Antes de presentar a nuestro invitado, un querido amigo que realmente es de estos profesionales con mucha capacidad. Yo quiero recordarle a Ricardo Nieves que él debe tener un poco más de respeto. Se me había olvidado decirte. Sí, la próxima semana lo vamos a interpelar. Porque él habla de que nosotros somos boticarios. Es una persona irrespetuosa. Ese es mi hermano del alma, realmente el amigo. Un abrazo a él y a su bella... Oye, yo no sé cómo Juana le hizo caso a Ricardo. Una mujer son preciosa. De las cosas de la una mujer vida, preciosa, unos ojos, mira, sí, precioso, sí. precioso. No sé cómo le hizo caso. Un abrazo a él, a su esposa y a sus hijos. Son joya esa familia tan querida por nosotros. Bien, en el día de ayer, viste, hay que decir las cosas. En el día de ayer nosotros dijimos el impacto que está teniendo en el mundo el tema de la ranitidina. La República Dominicana ha seguido como que no es con ella. Y la FDA dijo el año pasado que había que sacar, llamaba a todos las casas comerciales, los laboratorios, quiero decir, que sacaran de existencia y que dejaran de producir la ranitidina. Y en la República Dominicana tú vas a cualquier farmacia, en este momento, es más, yo reto a cualquier persona que vaya, que esté en la farmacia ahora mismo, que esté escuchando el programa, y que nos llame al teléfono 809-682-9850. Pero tú dices la FDA, ¿qué es lo que es la FDA? La Food and Drug Administration. Esos son de los estadounidenses. Así es, de donde tú trabajaste muchos años y creo que eres hasta jubilado. Entonces, óyeme, el impacto que tienen los medios de comunicación es demoledor. Qué bueno que ya hay una reacción de parte de los medios de los medios de prensa, porque está prohibido el uso, el consumo de ranitidina por los efectos gastrolesivos, por los efectos cancerígenos existentes. Wow. Bueno, el recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy tenemos al doctor Onofre Torres, quien es cirujano general, pero además de cirujano general es un cirujano que se dedica a jugar Atari. ¿Tú te acuerdas de los Atari? Sí. Hay uno nuevo ahora. No, bueno, yo soy experto comprando. Yo no sé ni siquiera aprenderlo. Los juegos estos, los videojuegos. El doctor Onofre Torres, cirujano general. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este recetario. Pero no terminaste el asunto del Atari. No, es uno de los cirujanos que ya como el día de hoy, el siglo XXI impone las técnicas de cirugía laparoscópica, donde por pequeños agujeritos se pueden hacer grandes procedimientos quirúrgicos. Muy buenos días, doctor Onofre Torres. Muy buenos días, gracias por la invitación. De verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Ya personas que uno conoce y tiene, además de respeto, mucho aprecio. Y nada, estamos aquí para compartir un poco, ¿verdad?, con los radioescuchas, cualquier inquietud que tenga sobre cualquier tema. Hernias inguinales. El licenciado Eladio Hernández siempre me anda diciendo, mira, hay que hablar del dolor de espalda y de las hernias discales. Yo sí, pero nosotros estamos aquí, tenemos mucho tiempo. Vamos a aprovechar a la gente que puede hacernos colaboración. Doctor, las hernias inguinales, las hernias que se producen en la barriga, que se producen en la región inguinal, en la región femoral, las que se producen... ¿Cuál es la región inguinal? Tú conoces... La ingle. Tú conoces la ingle, puede ser, ¿verdad? Ahora sí estamos hablando. Pero tú conoces la verija. La ¿Tú conoces la verija? Por ahí es que hablamos. Entonces, doctor, hay hernias que se producen en la parte anterior del cuerpo. ¿Qué es una hernia? ¿Y por qué se producen las hernias en la parte anterior del cuerpo, en la barriga, en la ingle, en la región femoral?
Sí, el término hernia desde el punto de vista científico es una protrusión anómala del contenido a través de un defecto en la pared. Puro y simple. Tradúzcanos eso. Usted tiene una pared abdominal, tiene áreas que tienen cierta debilidad y que son propensas a que el contenido que tenemos dentro salga por ese defecto. Entonces, cuando ese contenido sale, eso se conoce como hernia. Entonces, usted está hablando de una pared. Nosotros estamos en una modernísima cabina. Aquí hay aparatos que parece como estuviéramos en un quirófano. Entonces usted habla de una pared. En el abdomen, esa pared está constituida ¿por qué? ¿Qué estructuras forman? Sí, el abdomen es y sobre todo la pared, que es lo que vamos a discutir hoy, es una estructura compleja. La barriga, el vientre, esa pared que está ahí en la barriga, el área del adentro, vientre, que está anterior, y sobre todo también la parte de la ingle, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita. Esa zona está constituida por músculos y unas estructuras que son las que ayudan a que estos músculos se fijen, que son las aponeurosis, ¿verdad? Así se llaman. Sí. Y dentro de esas diferentes capas que tenemos, específicamente en la región inguinal, que es el tema que vamos a abordar, hay una ligera debilidad por vamos a decir, desde el punto de vista anatómico, una disposición no habitual de las capas que llegan a ese nivel. Entonces hacen que esa zona sea un poquito más débil. Es como, por ejemplo, que usted tiene, estamos hablando de pared, ¿verdad? Usted tiene una pared reforzada con concreto, con asfalto, block, ¿verdad? Hormigón armado, varilla. Sí. Y tiene otra donde usted solamente pegó blocks con cemento. Obviamente que esa pared, si algo empuja, momento se puede si algo empuja, la que primero se va a ir a colapsar. O a colapsar, el término correcto, gracias, es la que no tiene esa estructura. Entonces eso mismo pasa en el abdomen. Esa parte, la región inguinal específicamente, tiene esa debilidad natural. No tiene varilla. Exactamente. Entonces, cualquier esfuerzo, ¿verdad? Constante o cualquier patología que pueda tener el individuo, hace que todavía esa área que ya de por sí es susceptible, se haga más susceptible todavía a que le aparezca una hernia. Entonces tenemos, dice usted, doctor Onofre Torres, con quien conversamos hoy en el recetario 98.5 en Rumba FM, que esa pared abdominal formada por ejemplo, Eladio, tú que vas al gimnasio y que tienes cuadritos, donde están los cuadritos del abdomen, esos músculos, entonces se pueden debilitar una parte de esa pared y entonces por ahí aparecen las hernias. Efectivamente. Ya de por sí venimos con esa debilidad natural. O sea, venimos de fábrica con esa... Porque es que viene un problema de lo que es la disposición de lo que se conoce la vaina de los rectos desde el punto de vista anatómico, ¿verdad? Que tiene que ver la vaina de los rectos. Usted no está diciendo una mala palabra. La envoltura, no. Vaina en este caso significa envoltura. Envoltura, como la baqueta. Exactamente. La baqueta que usaba don Inocencio García, allá en la Catalina de Altamira para entrar el colín. Que llegó tu infancia de repente. Ahí se me hace agüita la boca cuando yo recuerdo. Entonces, las estructuras que contienen a esos músculos, en el caso de los rectos, que es la que forma los cuadritos, esas estructuras se debilitan. Exactamente. Entonces, por ahí aparecen las hernias. Es un tipo de hernia, porque hay otros tipos también de la región inguinal, que entonces, es más de forma congénito. Abajo. Sí, son las mismas inguinales, pero que esta tiene la particularidad, y es que nosotros tenemos una bolsa escrotal que hablamos ahorita, ¿verdad? Sí. Y en esa bolsa escrotal tenemos los testículos, ¿verdad? Ajá. Y los elementos que van por ahí, vasos sanguíneos, el conducto que transporta los espermatozoides, etcétera, etcétera. Esos testículos en la etapa embrionaria se forman en el abdomen, y luego descienden. O sea, los testículos están en la barriga, están arriba. Abdomen, sí. Luego ellos van haciendo un descenso natural hasta el escroto. Bajan entonces hasta el escroto. ¿Y por qué, doctor, migran de la barriga, del abdomen? ¿Y qué buscan los testículos por la barriga? Bueno, allá se forman, el licenciado, se forman allá arriba. Y entonces bajan hasta el escroto. Hasta las bolsas, hasta el escroto. Las bolsas escrotales. Okay, entonces, hay un anillo que normalmente tiene que cerrarse cuando ya ocurre ese descenso natural. Cuando ya salen al escroto. Salen al escroto y se alojan ahí. Entonces como que la tapa y se cierra. Si ese anillo no se cierra, entonces también
Es un punto de debilidad. Y por ahí también puede aparecer una hernia. Las hernias son una patología sumamente frecuente. Son sumamente frecuentes. Entonces tenemos hernias en la pared abdominal, tenemos hernias a nivel de esa región inguinal y escrotal, ¿verdad? ¿Dónde más tenemos hernia en la pared? Bueno, por ejemplo, ya hablamos ahorita de lo que es la vaina de los rectos y la línea donde se cierra el abdomen, que es la línea media, ¿verdad? Donde están los cuadritos, en el medio de los cuadritos. Nosotros tenemos 2 músculos rectos abdominales y la envoltura de estos músculos termina aquí en la línea media. Sí. Se conoce como línea alba. También ahí, si hay un trastorno en el cierre, puede aparecer o en la cicatriz umbilical o por encima del ombligo también. En este caso se conoce como hernias epigástricas porque están en el área del epigastrio, ¿verdad? En la boca del estómago. En la boca del estómago. Arriba, ¿no? Las que están a nivel del ombligo es porque también el ombligo es una cicatriz de una obliteración de el cordón, ¿verdad? Exacto, el cordón umbilical. Es una cicatriz de por vida. Sí, si eso no se cierra de manera normal, por ahí también puede aparecer una hernia, porque es una área de debilidad, no es un área que tiene un reforzamiento anatómico como tal. Doctor Onofre, pero ¿y cuando el vientre crece? O sea, los barrigones, ¿qué es lo que pasa ahí entonces? La grasa abdominal que se acumula, ¿verdad? En este caso, tenemos unos repliegues de peritoneo que se llaman mesenterio, que es el del intestino delgado, ¿verdad? También tenemos el epiplón, que es la estructura. El epiplón, pero es un relajo, ¿no es? No, el epiplón existe. Le dio en el epiplón. Le dio en el epiplón. Entonces, esa grasa se va acumulando y obviamente va presionando el abdomen desde adentro. Y eso hace que si hay una zona de debilidad, pues obviamente el contenido del abdomen, que puede ser el mismo epiplón o puede ser un asa intestinal o lo que sea, puede salir a través del defecto. Entonces, hoy conversamos con el doctor Onofre Torres, cirujano general laparoscopista, y nos habla sobre las hernias que están en la región anterior del abdomen, ¿verdad? En la pared del abdomen. Y hablamos de hernias que podemos tenerla encima del ombligo, las llamadas hernias epigástricas, hernias que están en el ombligo. Tú has visto, Eladio, los niños cuando, sobre todo se da en las primeras etapas de la vida, con los niños que tienen la tetera. La teterita. Un ombligón hacia adelante, que después, por ejemplo, en las mujeres, después que cuando se embarazan, entonces aparece de nuevo. Por el mismo proceso, el embarazo aumenta la presión del abdomen y por eso también se ve muy frecuente en embarazadas. Tenemos entonces hernias a nivel del anillo, por donde salen los testículos en la región inguino-escrotal, y tenemos entonces hernias que no están directamente en la pared, pero que también tienen que ver con los cirujanos, que son las hernias hiatales. Las hernias hiatales. ¿Qué es una hernia hiatal? Porque ayer el doctor Signi Espinosa hablaba de las hernias, hiatales. Hiato, sí. Un hiato es un orificio, es el término correcto de un hiato. En este caso, ¿Un qué? Hiato. Con H. Con H, exacto. Orificio. Entonces, ¿qué pasa? A nivel del músculo diafragma, ¿verdad? Que es la parte que divide el tórax del abdomen. Tiene varios. La barriga y el pecho. El pecho, divide, ¿verdad? Exactamente, el diafragma lo divide. Por un músculo. Este músculo tiene varios orificios. Dentro de ellos está el orificio del esófago, que es la estructura encargada de transportar los alimentos de la cavidad oral hasta el estómago, ¿verdad? Entonces, ese orificio esofágico tiene una pequeña membrana también, que se conoce como membrana freno-esofágica. Freno de diafragma, esofágica de esófago. Y hay unos pilares que son los que delimitan ese orificio. ¿Qué pasa? Cuando ese orificio se debilita, esa membrana se debilita, parte del estómago puede entonces irse hacia el tórax por un asunto de presión. La presión del abdomen es positiva, la del tórax es negativa. Entonces, eso te produce que la unión gastroesofágica, que tiene una especie de esfínter, que facilita que el contenido pase, pero no que se devuelva, es como un cheque. Como un cheque, exacto. Es como un cheque del agua que permite en una sola dirección, una válvula. Cuando usted habla de esfínter, está hablando de líquido. No, que lo que pasa del esófago al estómago no se devuelva. Ese famoso agrio que nos sube a veces, ¿verdad? Que es lo que se conoce como reflujo gastroesofágico. Reflujo porque vuelve hacia atrás, desde el estómago al esófago. Eso produce una sensación quemante en el estómago. Entonces, una de las principales síntomas de los pacientes que tienen hernias hiatales, el reflujo gastroesofágico. Que en el día de ayer hablábamos ampliamente
de esa entidad. Entonces, doctor Onofre Torres, cirujano general, laparoscopista, usted dice que las hernias son muy frecuentes, las hernias inguinales, las hernias abdominales, las hernias escrotales o inguinoescrotales, las hernias hiatales. ¿Cómo se diagnostica? Wow. ¿Cómo nosotros hacemos diagnóstico de que una persona tiene una hernia? ¿Qué molestia dan las hernias? Bueno, va a depender del tipo de hernia y del tamaño, porque incluso hay hernias cuando ya tienen un tamaño considerable que no hay que hacer mucho. Usted ve el abultamiento ahí en la región. Usted ve un bulto que no es natural, porque no es normal que nosotros tengamos un abultamiento en la ingle, y ya podemos diagnosticar. En caso de las que son más pequeñas, que son las de más difícil diagnóstico, el paciente a veces siente que cuando hace cualquier esfuerzo, siente algo que ellos dicen como un disconfort, algo que le moleste, siente una molestia. Si tose, si va a orinar, cualquier cosa. Pero que no es palpable, doctor, por fuera. Es lo que le digo, las pequeñas a veces ya con el examen físico, o el mismo paciente dice que se aprieta y siente algo como una que bola, algo que bola. Le crepita. Ajá. Crepitar es como que usted siente como que usted lo presiona y como que se deprime, ¿verdad? Sí. Como algo blando, que usted lo presiona y siente como que se hunde. Entonces el paciente a veces va por eso, dice, yo me siento una bolita aquí, cuando yo me topo, se desaparece. O cuando el individuo se acuesta, dice, mire, cuando yo me acuesto, no tengo nada. Se desaparece, pero cuando me desde paro, que me paro, ahí tengo el bulto. Es por eso, porque tiene el defecto, al tomar una posición de cúbito supino, la presión desaparece, boca arriba, mejor dicho, ¿verdad? Desaparece la presión en ese momento y entonces el contenido se va de nuevo al abdomen. Entonces lo que cuando se para, ¡pum!, vuelve y sale. Lo que significa, doctor Onofre Torres, es que las hernias, cuando dan algún nivel de problema, es cuando son muy notorias. Sí, a veces eso es relativo, porque hay, por ejemplo, defectos pequeños que son muy molestosos, pero sobre todo en el ombligo. Entonces podemos tener hernias que son muy pequeñas. Muy pequeñitas y son mucho más molestosas que las grandes. Porque la grande, el contenido tiene la particularidad que entra y sale. Y el paciente lo que siente es que algo siente el bulto. Y desde el punto de vista estético ya se siente inconforme porque tiene algo ahí, un bulto que no es normal. Pero no le duele, algunos casos, salvo que ya sea otro caso que se encarcele, ¿verdad? Que es un procedimiento ya un poquito más complejo donde el contenido entra pero no puede salir. Pero en el caso de las pequeñas, por ejemplo, en el ombligo, un orificio pequeñito, usted tiene el epiplón, que decíamos. Ahí, cada vez que el paciente tose, aprieta, y cuando le apriete, obviamente que le va a sentir dolor. Le va a producir. Vámonos a una pausa. Entonces, vámonos a una pausa y cuando regresemos seguimos con diagnóstico de las hernias a nivel ¿Y cuáles son abdominal. las causas de esto?